espirituales en Cristo. That we should be holy and blameless before him. He destined us in love to be his children through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, which he freely bestowed on us in the Beloved. The word of the Lord. En alemán. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Será ahora el turno de nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Seguirá ahora la lengua portuguesa. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Palavra do Senhor. Esta lectura bíblica también será proclamada en lengua árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، فقد باركنا كل بركة روحية في السماوات في المسيح، ذلك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة، وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته للتسبيح بمجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبيب. كلام الرب. Y finalmente la palabra será proclamada en lengua polaca. Escuchemos. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Oto Słowo Boże. Y ahora el Santo Padre ofrecerá su catequesis sobre la oración.
y lo hará en lengua italiana. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. oggi ci soffermiamo Hoy nos su una detenemos dimensione essenziale en della una preghiera. dimensión esencial de la oración, la bendición. Continuiamo le riflessioni sulla preghiera. Continuamos nuestras reflexiones Nei sobre la racconti della oración. creazione, En las narraciones Dio de la creación, continuamente benedice la vita. Dios continuamente bendice la vida. Bendice Bendice. gli animali, Bendice a los bendice animales, l'uomo e la donna, bendice al hombre y a la infine mujer. benedice il sabato, Finalmente, giorno del riposo bendice e el del sábado, godimento di tutta la creazione. día de reposo y del disfrute de toda la È creación. Dio chi benedice. Es Dios quien bendice. Nelle prime pagine della Bibbia, En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dio benedice, ma Dios anche gli bendice, uomini pero benedicono. también los hombres E bendicen. presto si scopre Y che pronto la se descubre que la bendición possiede una posee una fuerza speciale especial che accompagna per tutta que la vita acompaña chi la riceve durante e toda la vida a dispone quien la il cuore recibe dell'uomo y a dispone el lasciarsi corazón cambiare del da hombre a Dio. dejarse cambiar por Dios. All'inizio del mondo c'è dunque Al principio Dio del mundo che está Dios dice que bene, dice bien, benedice, dice bendice, dice bien. bene. Egli vede che ogni Él opera ve que delle cada sue obra de mani sus è manos es buena y bella, E quando arriva all'uomo y cuando e llega la el hombre creazione si compie, y la creación riconosce se che è realiza, molto reconoce que estaba muy bien. Da lì a poco quella bellezza Poco después che esa Dio ha belleza impresso que nella Dios sua ha opera impreso en su si obra se alterará e l'essere umano y el ser diventerà humano una se creatura convertirá degenere, en una capace criatura di degenerada, diffondere capaz de nel mondo difundir il male el e la mal morte. y la muerte en el mundo. Ma nulla potrà mai Pero nada podrá cancellare la cancelar prima nunca la impronta primera huella de di bondad Dio, que Dios un'impronta di bontà ha puesto, che una Dio huella ha posto de nel bondad mondo, nella natura que umana, Dios in ha tutti puesto noi. en el mundo, en la capacità naturaleza di humana, en benedire todos nosotros. e il fatto di essere benedetti. Dio non ha sbagliato con la Dios no se ha creazione equivocado con e la neppure con la creación y creazione tampoco dell'uomo. con la creación del La hombre. speranza La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de Dios. Lui continua Él a sigue volerci bene. queriéndonos. Lui per primo, Él come el dice il primero, poeta como Peggy, dice el poeta continua Peggy, a sperare sigue il nostro esperando bene. nuestro bien. La grande La gran bendición de Dios es Jesucristo, Jesucristo, il gran dono di Dio. el gran don de Dios. È una benedizione per tutta l'umanità, Es una bendición che ci ha salvato para tutti. toda la humanidad, es una Lui bendición è que nos la ha parola salvado a eterna, todos. con la Él es quale la il palabra Padre eterna, ci ha benedetto, con la que el Padre nos ha mentre bendecido, eravamo ancora peccatori, siendo dice San nosotros Paolo. aún pecadores, Parola fatta carne palabra e hecha offerta per carne noi y ofrecida sulla por croce. nosotros en la cruz. San Pablo San Pablo proclama con emoción il disegno di amore el plan de amor Dio. de Dios E dice così, y dice así: benedetto Dio, bendito Padre del sea Signore el Dios y nostro Padre de Gesù, nuestro Señor che ci Jesucristo, ha que nos ha benedetti bendecido con ogni con benedizione toda clase de spirituale nei bendiciones cieli in espirituales en los cielos Cristo. en E lui ci Cristo, ha scelti prima della por creazione cuanto del nos mondo, ha elegido en per Él antes de essere la santi fundación e del mundo para immacolati ser di santos e fronte a Lui inmaculados nella en su carità, presencia en el amor, predestinandoci a eligiéndonos de essere per antemano Lui para figli ser sus adottivi hijos mediante adoptivos por Jesucristo, medio de secondo il Jesucristo, disegno di según el amore beneplácito della de sua su volontà. voluntad, para alabanza Lode de la dello gloria splendore della de sua su grazia, gracia con la di que cui nos ci ha gratificati nel Figlio amato. agració en el amado. Non c'è peccato No hay pecado che possa que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Nessun peccato può cancellare Ningún l'immagine pecado puede borrar che Dio ha dato, la imagen que Dios ha dado a nosotros. l'immagine di Cristo. La imagen de Cristo La può deturpare, puede ma desfigurarla, non sottrarla pero alla no puede misericordia quitarla de la Dio. misericordia de Un Dios. peccatore Un può pecador rimanere puede nei suoi permanecer en errori sus per errores tanto tempo, durante mucho tiempo, ma Dio pero Dios pazienta es fino paciente all'ultimo, hasta el último esperando instante, que alla esperando fine que al il final cuore si ese apra e corazón cambie. se abra y cambie. Dios es como un buen padre y como una buena madre. y como una buena madre. Non smettono mai di Nunca amare dejan de i amar loro a su figli, hijo per quanto possa sbagliare. por sempre. mucho que se equivoca. Mi viene in mente tante volte che ho visto Muchas veces he visto la gente facendo la coda
a la gente que hace la fila para entrar en la cárcel y tantas mamás que hacían fila para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar al hijo. Sanno que la gente que pasa nel bus, questa è la mamma del carcerato. Y ellos saben que la gente que está en el autobús dicen, esta es la madre del encarcelado. No tienen vergüenza de esto. Vanno avanti, è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, De este modo siamo più importanti noi che tutti i peccati che nosotros noi somos más possiamo importantes fare. para Dios que cualquier otro pecado que podamos hacer. Él es Padre, es Madre, es amor Lui ci ha puro. benedetto per sempre. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia forte Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos los han abandonado, y muchos los dejan. No son como aquellas mamás que hacen la fila para ver al hijo. Los dejan, los han abandonado, porque ya los juzgan como irrecuperables. Para Dios son siempre hijos. Dios no puede borrar en nosotros la imagen de hijos. A veces ocurren milagros, hombres y mujeres que renacen porque encuentran esta bendición y se sienten acogidos como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Pensemos en lo que hizo Jesús con Zaqueo. Todos veían en él el mal. Jesús, sin embargo, ve un destello de bien y de ahí, de su curiosidad para ver a Jesús, hace pasar la misericordia que salva. Así cambió primero el corazón y después la vida de Zaqueo. En las personas marginadas y rechazadas, Jesús veía la indeleble bendición del Padre. Este era un pecador público, pero Jesús veía ese signo indeleble de la bendición del Padre. Y de allí su compasión, una frase que se repite, tuvo compasión. Y esa compasión lo lleva a ayudarlo y cambiarle el corazón. Es más, llegó a identificarse a sí mismo con cada persona necesitada. En el pasaje del protocolo final, a través del cual todos seremos juzgados, Mateo 25, yo estaba ahí, estaba enfermo, yo estaba desnudo en la cárcel, en el hospital, yo estaba ahí. A Dio che benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. A Dios que bendice, nosotros le respondemos bendiciendo. Tenemos que bendecir nosotros. Una oración de bendición, de agradecimiento. El Catecismo escribe, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos solo bendecir a este Dios que nos bendice. Tenemos que bendecir todo en Él, a todas las personas, al mundo. Esta es la raíz de la mansedumbre, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Si nosotros hiciéramos así,
seguramente esisterebbero le guerre. no existirían las guerras. Questo mondo ha bisogno di benedizione. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. Il Padre ci ama. El Padre Y nos a ama noi resta solo y la a nosotros gioia nos queda tan di solo benedirlo, la alegría de la gioia di bendecirlo, ringraziarlo, la alegría de e di agradecerle imparare da lui y de a aprender non de él, maledire, ma a benedire. no a maldecir, sino a bendecir. Soltanto una parola per la gente che è abituata a maledire, Para las personas que están acostumbradas a maldecir, gente che sempre ha in bocca, gente in cuore, que siempre una parola brutta, tiene en la boca y en el corazón una fea palabra, una maledizione. una maldición. Ognuno di noi può Ca- pensare, Cada uno de io ho nosotros questa abitudine puede pensar, yo tengo este di hábito maledire così, de maldecir así e chiedere al Signore y la pedir al grazia Señor la gracia di cambiare questa abitudine. de cambiar Noi este abbiamo hábito. un cuore benedetto, Nosotros tenemos un corazón e da un cuore bendecido benedetto y de un non può corazón uscire la bendecido maledizione. no puede salir la Signore maldición. Ci insegni Que el Señor a mai maledire. nos enseña a no maldecir nunca, sino a bendecir. Acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en la oración y precisamente en la bendición. Ahora el lector en lengua Les fidèles de francesa. langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent Manifiesta de el leur Papa que prière los pour votre fieles de personne este idioma siguen et esta pour votre catequesis a ministère, través de los medios de successeur comunicación Pierre. social con sentimientos de filial afecto. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos, Et aux personnes a los qui sont dans enfermos l'épreuve. y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, nous portons Y aujourd'hui resume la notre attention catequesis que sur la acabamos de escuchar en italiano para qui est une dimension los essentielle fieles de de la lengua prière. francesa, en Dans que el les premières Papa pages de la explica que Bible, hoy centramos nuestra Dieu atención ne en la cesse de bendición, bénir la vie. que es una dimensión esencial de la bénédiction oración. possède une force spéciale En las primeras páginas de la Biblia, Dios nunca deja de bendecir la vida. La bendición tiene un poder especial que acompaña toda la vida de quien la recibe y dispone el corazón del hombre para dejarse cambiar por Dios. La esperanza del mundo está enteramente en la bendición de Dios, que encuentra su cumplimiento en Jesucristo, su palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Dios se comporta con nosotros como un buen padre y una buena madre, que nunca deja de amar a su hijo a pesar de sus errores. Para Dios, incluso los prisioneros son siempre sus hijos, cuyas vidas pueden ser cambiadas por su gracia. Porque nos toma como somos, pero no nos deja como estamos. Es por eso que Jesús vio en los rechazados y rechazadas la bendición infalible del Padre. Nuestra respuesta a la bendición de Dios es a través de la oración, que es alegría y gratitud. Así podemos bendecir a este Dios que nos bendice y aprender de Él a no maldecir a nadie, sino a bendecir. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, aprendamos de la Virgen María a ser portadores de una palabra de bendición para los que sufren y han perdido toda esperanza. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector traducirá este saludo del Papa a los fieles franceses. Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, apprenons de la Vierge Marie à être porteurs d'une parole de bénédiction pour ceux qui souffrent et qui ont perdu toute espérance. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media. Es el turno del lector en lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis sobre la oración. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends. Explica también que se to all children rezará and young el people, Padre Nuestro en the latín al elderly final y que el and Papa the impartirá sick. su bendición apostólica, The following is a summary of the especialmente Holy Father's words a los this enfermos, a morning. los ancianos, a quienes sufren. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y in our continuing hermanas, catechesis en on esta Christian prayer, continuación de la catequesis sobre la oración cristiana, consideramos ahora la importancia de la bendición como una dimensión esencial de la oración. Bendecir significa literalmente decir algo bueno. Al crear y sostener el mundo, Dios habla una palabra buena, bendice su creación y ve que es cosa buena. Dios no retuvo su bendición, incluso después de que nos alejáramos en el pecado, sino que continúa deseando nuestro bien. En la historia de la salvación, la mayor de las bendiciones de Dios es el mismo Jesucristo. San Pablo nos exhorta a bendecir a Dios, que nos ha bendecido en Cristo y nos ha hecho sus hijos e hijas amados. En respuesta a las bendiciones de Dios, nosotros a su vez lo bendecimos a Él, fuente de todo bien, mediante nuestras oraciones de alabanza, adoración y acción de gracias. Como enseña el Catecismo, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, que siempre encontramos la alegría de bendecir al Padre con gratitud por la infinita bondad que nos ha mostrado al darnos a su Hijo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Rezo para que la luz de Cristo ilumine los pasos de nuestro camino de Adviento y disipe las tinieblas del miedo de nuestros corazones. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Naturalmente ahora el lector traduce este saludo del Santo Padre Francisco a los fieles de lengua inglesa. Upon you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Y ahora será el momento de la lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, presenta los sentimientos de los fieles que siguen esta catequesis a través de los Sie medios. versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen. Deseosos de recibir su bendición apostólica. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater Y allen resume en den alemán apostolischen Segen la catequesis del Papa. Queridos hermanos y Gern hermanas, schließt er daher die Angehörigen ein, besonders die Kranken. hoy queremos dedicarnos a otra dimensión esencial de la oración, la Es folgt nun eine bendición. Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir uns einer weiteren wesentlichen Dimension des Gebetes widmen, dem Segen. Schon in der Genesis Ya en el segnet Gott Génesis das Dios Werk seiner bendice Hände. la labor, Auch als der Mensch la obra sich de ganz sus von Gott manos. entfernt und entfremdet, Incluso cuando el hombre se aleja de kann Dios y nichts se das Gute enajena, auslöschen, nada das puede Gott in borrar seine el bien Schöpfung que Dios ha hineingelegt puesto hat. en su creación. Gottes Liebe bleibt. El amor de Dios Gottes permanece, Segen bleibt. la bendición de Dios Er begleitet permanece uns ein Leben y lang, nos acompaña macht unser Herz a lo bereit, largo de sich nuestras verwandeln zu vidas lassen. y prepara nuestro Gott ist corazón para geduldig ser transformado. und hofft auf diese Verwandlung. Dios es paciente y Denken wir espera an die esta Begegnung Jesu transformación. mit Zachäus. Recordemos el Die encuentro de meisten Jesús Menschen con sahen nur das Saqueo. Böse in ihm. La mayoría de la Jesus gente aber sah solo das vio el mal en verborgene él, Gute, den pero unauslöschlichen Jesús vio Segen des el bien Vaters. oculto, la Jesus inextinguible Christus ist das ewige Wort, bendición del mit dem der Padre. Vater uns gesegnet Jesucristo hat, es el Verbo als wir eterno, noch Sünder waren. con el que el Padre nos bendijo Auf die cuando Liebe aún Gottes, éramos der uns pecadores. mit allem Segen seines El amor de Geistes Dios que nos gesegnet hat, bendijo con todas las antworten bendiciones de wir su mit Lob, Espíritu. Anbetung und Dank. Y a este amor respondemos con Das Wort im alabanzas, Lateinischen adoración y ist zum agradecimiento. Ausdruck Benedicere,
Esto se expresa particularmente bien en latín. Benedicere significa tanto bendición como alabanza, por lo que en una palabra describe tanto la rica gracia de Dios como la respuesta del hombre, porque Dios da bendiciones. El corazón del hombre puede alabar a quien es la fuente de todas las bendiciones. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, el tiempo del Adviento nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Él y a través de Él somos hechos partícipes de cada bendición. En comunión con Él, nosotros también queremos ser una bendición para nuestros hermanos y hermanas al transmitir generosamente los dones de Dios. Les deseo un buen y fructífero Adviento. Y el lector ahora traduce en alemán el saludo que el Papa acaba de enviarles a los fieles que están escuchando y siguiendo esta catequesis. In Gemeinschaft mit ihm wollen auch wir für unsere Brüder und Schwestern zum Segen werden, indem wir Gottes Gaben großherzig weitergeben. Ich wünsche euch einen guten und fruchtbaren Advent. Ahora el Papa hablará en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, del inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Gracias. Santo Padre, Ahora es el turno del lector en lengua portuguesa.
conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. quien presenta los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran sus oraciones por el Santo Padre. Rezaremos o Pai Nosso em latim. También anuncia que al final de esta audiencia se rezará al Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y lee el resumen de la catequesis que el Papa Francisco acaba de proponer. La bendición es una dimensión esencial de la oración. Al Señor que nos bendice, respondemos bendiciéndole por habernos bendecido y por la bendición recibida. En las primeras páginas de la Biblia aparece Dios ocupado en la creación. En su palabra aparece el universo y los seres que lo embellecen y pueblan. Luego, al contemplar su obra, vio que era buena, muy buena. El Señor se regocija en ella y dice bien de ella. Dios bendice y bendice, dotando a esta bendición de una fuerza particular que acompaña y configura toda la vida del ser que la recibe. Y aunque tal bendición parece atrofiar, como le sucedió al ser humano al degenerar en el pecado, nada puede borrar esa primera marca de bondad recibida por Dios, de Dios. Por lo tanto, toda la esperanza del mundo está puesta en esta inalterable bendición de Dios. Por ejemplo, un ser humano puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios sigue esperando pacientemente que ese corazón cambie y vuelva a su bondad primordial. Pero Él no se limitó a esperar. Cuando aún éramos pecadores, recibimos del cielo la mayor bendición del Padre, su Hijo, que se hizo carne y murió por nosotros en la cruz. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la explicación de los innumerables milagros de hombres y mujeres que vemos renacer. No pudieron por sí mismos volver a la bendición primitiva, pero la gracia de Cristo los envolvió y los hizo santos e intachables en la caridad en su presencia. Es verdad, nos toma como somos, pero nunca nos deja como estábamos. Santo Padre saúda en italiano os ouvintes de língua portuguesa. Y ahora el Papa saludará en italiano a los oyentes. Queridos oyentes de lengua portuguesa, los saludo cordialmente, deseándoles esa inmensa misericordia que el Padre nos ha dado en su Hijo hecho Hijo, que sus corazones y familias se alegren en el Dios hecho hombre, a imitación de la Virgen María, que lo concibió por el poder del Espíritu Santo. A todos ustedes feliz Adviento. Y el lector traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa. Saúdo-vos cordialmente, desejando-vos aquela misericórdia imensa e inesgotável que o Pai nos deu com o seu Filho feito menino. Possam os vossos corações e as vossas famílias alegrar-se com a presença deste Deus feito homem, a exemplo da Virgem Mãe, que o concebeu por obra do Espírito Santo. A todos, bom Advento. Seguirá ahora el lector de lengua árabe, que también resumirá la catequesis del Santo Padre Francisco sobre la oración. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر Primero se dirige al Papa para manifestar los sentimientos de gratitud de los fieles de este idioma. مفعم بامتناعهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Y ahora se dirige a la audiencia para explicar que
concluirá esta catequesis con la oración del Padre Nuestro en latín y la bendición apostólica, mientras procederá a ofrecer el resumen de esta catequesis. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في البركة في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال: نركز اليوم على وجه أساسي من أوجه الصلاة وهو البركة. نجد في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس. Recordamos que en esta catequesis el Santo Padre ha dicho que ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con la oración de alabanza, con la oración de adoración, con la acción de gracias. Y a través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Sí, porque Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. De ahí que caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de alegría y de paz. هي يسوع المسيح هو الكلمة الأزلي الذي به باركنا الآب عندما كنا خاطئين. ولا توجد خطيئة يمكن أن تلغي كليا صورة المسيح الحاضر فينا. يمكن للإنسان أن يشوهها لكنه لا يستطيع أن ينتزعها. Cristo es la bendición, la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Se trata de una experiencia intensa, explicó el Papa, el poder leer esta bendición incluso en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares, dijo el Papa cuando hablaba en español, perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona, aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios. El Papa saluda a los fieles de lengua árabe. Que el tiempo de Adviento nos conceda el don de amar más al Señor Jesús y de esperarlo en la oración. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector en lengua árabe traduce este saludo del Papa Francisco, relacionado también con el tiempo del Adviento, para que nos conceda el don de amar cada vez más al Señor Jesús y de esperarlo en la oración. Seguirá ahora el resumen de la catequesis en lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Dziś rozważamy ważny wymiar modlitwy – błogosławieństwo. Od pierwszych stron Biblii czytamy, że Bóg nieustannie błogosławi. También el lector en lengua polaca resume la dimensión esencial de la oración que el Santo Padre abordó hoy en esta catequesis, es decir, la bendición que parte desde las narraciones de la creación en el Génesis, en que Dios continuamente bendice la vida, bendice a los animales, bendice al hombre y a la mujer y finalmente bendice el sábado, es decir, el día de descanso y del disfrute de toda la creación. El Papa explicó que en las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida
vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. La gran bendición de Dios es Jesucristo. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Y San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Hijo amado. El Papa recordó que no hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Sí puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos, queridos hermanos y hermanas. En estos días vivimos la novena de la Inmaculada Concepción. Confiémonos a la Madre del Verbo encarnado, a quien Dios ha preservado de toda mancha de pecado, que ella nos proteja del mal y sea una señal de esperanza segura. El próximo domingo en Polonia se celebrará el Día de Oración y de Ayuda a la Iglesia del Este. Les recomiendo esta importante iniciativa y agradezco a todos los que se comprometen con las iglesias vecinas en el espíritu del amor fraternal. Que Dios los bendiga. Naturalmente, ahora el lector en lengua polaca resume las palabras del Papa Francisco, quien tuvo en cuenta que el próximo domingo en esta nación se celebrará el Día de Oración y de Ayuda a la Iglesia del Este. Por eso el Papa dijo que se trata de una importante iniciativa y agradeció a todos los que se comprometen con las iglesias vecinas en el espíritu del amor fraternal. El Papa también recordó que en estos días, a los fieles polacos, vivimos la novena de la Inmaculada Concepción. Por eso les pidió que encomienden a la Madre del Verbo encarnado, a quien Dios ha preservado de toda mancha. Es ahora el turno del lector en lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de manera especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Desidero assicurare la mia preghiera per la Nigeria. Deseo asegurar mi oración por Nigeria, aún ensangrentada por un ataque terrorista. El sábado pasado, en el noreste del país, fueron brutalmente asesinados más de 100 campesinos que estaban trabajando. Que Dios los acoja en su paz y consuele a sus familiares. Que no permita más semejantes horrores. Hoy, 40º aniversario de la muerte de 4 sacerdotes asesinados en El Salvador, las hermanas de Mike Knoll y la voluntaria Jan Donovan. El 2 de diciembre de 1980 fueron secuestradas, violadas y asesinadas a manos de paramilitares. Prestaban su servicio en El Salvador en el contexto de la guerra civil.
portavano cibo, y corriendo grandes medicinali agli sfollati riesgos llevaban e aiutavano le famiglie più alimento a povere. las personas más pobres. Queste donne Estas mujeres vissero la loro fede con grande vivieron generosità. su fe con gran generosidad. Sono un esempio Son un ejemplo para todos fedeli discepoli missionari. de cómo ser fieles siendo incluso misioneros. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di Dirijo lingua un italiana. cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Que el tiempo litúrgico del Adviento que comenzó el domingo pasado sea para cada uno de ustedes un momento de gracia particular. Il mio pensiero va infine, Mi come dicono pensamiento spesso, finalmente se agli dirige, como es anziani, costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, ai malati, a los e agli enfermos sposi y a nobili. los recién casados. Tutti esorto a vivere Exhorto a questo todos a periodo vivir di este periodo de preparazione preparación a la Navidad in un atteggiamento di con una vigilanza actitud de e vigilancia. generosa Questa parola del Signore. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: Mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Génesis en lengua francesa, que nos habla de la promesa de Dios a Abraham. A reading from the book of Genesis. The word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a slave born in my house will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, So shall your descendants be. And he believed the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. The word of the Lord. También ha sido proclamado este capítulo 15 del libro del Génesis en lengua inglesa. Ahora escuchemos al monitor en lengua alemana. Lesung aus dem Buch Genesis. Das Wort des Herrn erging in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia.
Palabra de Dios. Este mismo pasaje será leído en portugués. Leitura do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavra do Senhor. Hemos escuchado cómo Dios le promete una descendencia numerosa a Abraham, como las estrellas del cielo. Y este pasaje del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1, 3 y 6, ahora es leído en lengua árabe. وقال أبرام إنك لم ترزقني نسلا فهو ذا ربيب بيتي يرثني فإذا بكلمة الرب إليه قائلا انظر إلى السماء وأحصي الكواكب إن استطعت أن تحصيها وقال له هكذا يكون نسلك فآمن بالرب فحسب له ذلك برا كلام الرب. Hemos escuchado cómo Abraham le dice al Señor que no tiene descendencia y que un servidor será el heredero de su casa. Esta lectura también se proclama para todos los fieles de lengua polaca, en la cual el Señor le dirige esta palabra a Abraham en una visión: No temas, Abraham, yo seré para ti un escudo y tu recompensa será muy grande. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado la proclamación del libro del Génesis en todos los idiomas que forman parte de la audiencia general, ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en este nuevo ciclo de catequesis dedicados a la oración. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo. Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria. Una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa, di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole coraggio. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor, de hecho, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica,
como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los Hebreos. Pero confió. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios de la providencia. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? De mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Pensemos un poco en esto. Esta experiencia de Abraham viene testimoniada anche da uno dei testi. Esta experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Eso comienza así. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Este comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría.
La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham ya lista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. Aprendamos a orar con fe, a escuchar, a caminar, a dialogar, hasta el punto de discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Incluso diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he escuchado a gente que me dice, mire, ¿sabe? Me ha pasado esto y me he enojado con Dios. Pero tú has tenido el coraje de enojarte con Dios. Sí, me he enojado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enojarse con el papá y poder encontrarlo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a escuchar, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero de modo transparente, como el hijo con su papá. Así nos enseña Abraham a orar. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco a aprender a orar como ora un hijo con su padre, ahora damos paso a los saludos de los fieles de las diferentes regiones lingüísticas. Iniciamos con los fieles de lengua francesa, quienes presentan sus saludos al Papa Francisco. Y el monitor recuerda que después de los saludos se rezará el Padre Nuestro y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica. Frères et sœurs, sur la base d'une promesse à laquelle il a dû se fier, Abraham a osé quitter son pays, ses racines et sa famille pour marcher vers un avenir nouveau. Modèle du parfait homme de Dieu se soumettant à sa volonté, même quand celle-ci semble dure, Abraham fait confiance à la parole entendue.
El monitor recuerda cómo el Papa en su catequesis ha dicho que la figura de Abraham es una figura muy importante en diferentes tradiciones religiosas. Sobre todo está presente en las grandes tradiciones espirituales, la tradición judía, cristiana e islámica, como la figura del hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Il est le Dieu providence. Abraham devient familier de Dieu, capable de discuter avec lui, mais toujours fidèle, et cela jusqu'à l'épreuve El suprême. monitor también recuerda cómo Abraham se hace familiar de Dios, capaz también de discutir con Él, pero manteniendo siempre la fidelidad hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, Isaac. Il retient la main d'Abraham et épargne son fils. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Entrando en el tiempo litúrgico ordinario, estamos llamados, como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra, siempre listos a acogerla y a ponerla en práctica. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement. En sus saludos el Papa Francisco ha recordado que estamos retomando este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario y nos ha invitado a los fieles de lengua francesa a ser como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Ahora damos paso a los saludos de los países de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. El monitor expresa los saludos de todos los fieles de lengua inglesa que están conectados a través de los medios de comunicación social en diferentes partes del mundo. También recuerda que en la catequesis el Papa Francisco ha comentado la figura de Abraham que hemos escuchado en la lectura del libro del Génesis. Sobre todo resalta cómo la obediencia de Abraham le ha llevado al cumplimiento de la promesa que le hace Dios. En obediencia, Abraham se puso en marcha y salió de su patria, dejó sus raíces, las raíces de su familia para ir hacia un futuro nuevo, diferente, y todo en base a una promesa, de la cual, dijo el Papa, hay que solo confiar. Abraham's obedience to the word marks a radically new step in the religious development of man. From now on, the life of believers is seen in terms of vocation, a personal call to live one's life in fulfillment of God's promises. The God of Abraham, then, becomes my God, the Lord of my own history, who guides my steps and never abandons me. May we learn from Abraham's example how to pray with faith, to listen, to journey, to converse, and even argue with God, but always prepared to welcome the word and put it into practice. Ahora escucharemos al Papa que se dirige a toda la comunidad inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que están sucediendo en vuestra nación en estos días, después de la trágica muerte del señor George Floyd. Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión y de pretender defender la sacralidad de toda vida humana.
Al mismo tiempo debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva y autolesionista. Nada se gana con la violencia y tanto se pierde. Hoy me uno a la iglesia de San Paul en Minneapolis y de todos los Estados Unidos para orar por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han perdido la vida a causa del pecado de racismo. Oremos por la confortación de las familias y de los amigos. Oremos por la reconciliación nacional y la paz a la cual anhelamos. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos aquellos que trabajan por la paz y la justicia en vuestras tierras y en el mundo. Que Dios bendiga a todos ustedes y a sus familias. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Dear brothers and sisters in the United States, I have witnessed with great concern the disturbing social unrest in your nation in these past days. En sus saludos a los fieles de lengua inglés, el Papa se ha dirigido a los recientes hechos que están ocurriendo en los Estados Unidos a raíz de la muerte del señor George Floyd y ha pedido sobre todo de que no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión, pero también ha invitado a que podamos orar para pedir la paz y sobre todo la reconciliación, porque la violencia, sobre todo en estas últimas noches, dijo el Papa, es una violencia autodestructiva. Nada se gana con la violencia, ha dicho, y tanto se pierde. También ha invitado a unirse en este día de oración con la iglesia de San Paul en Minneapolis y con todos los Estados Unidos por el descanso del alma de esta persona, George Floyd, que ha sido asesinada, y también por todos aquellos que han perdido la vida a causa, ha dicho el Papa, del pecado de racismo. Y finalmente ha invocado la protección de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora damos paso a los saludos en lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. El monitor expresa los saludos de la comunidad y de los países de lengua alemana, sobre todo manifestando su constante oración por el ministerio petrino del Papa Francisco y sobre todo por las intenciones para guiar la Iglesia. Asimismo, también está resaltando algunos momentos importantes de la catequesis del Papa Francisco, en los cuales sobre todo recuerda la figura de Abraham, este hombre que sale y que entra en una nueva relación con Dios a partir de la palabra que escucha y sobre todo la respuesta de confianza y de fe a esa palabra. Dice Abraham es por lo tanto el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida se convierte en el lugar donde ella pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. Se recuerda que así la vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, una nueva forma de relacionarse, una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Abraham se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa y con la fuerza de que esa promesa un día se cumplirá. Der Herr ist ihm nicht mehr ein ferner Gott, sondern er wird zu seinem Gott. Er ist der Gott der persönlichen Geschichte Abrahams und leitet ihn als Gott der Vorsehung. So wird Abraham ein Vertrauter des Herrn, der mit ihm sogar diskutieren kann. Abraham ist dabei immer Gott treu,
bis hin zur äußersten Prüfung, dem Opfer seines Sohnes Isaak. Es zeigt sich hier, dass die Prüfung des Glaubens an die Treue Gottes sich im Beten niederschlägt. El monitor también recuerda a la figura de Abraham. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua alemana. La oración nos hace sentir que Dios está cerca de nosotros y nos guía. Acojamos su palabra con fe y alegría y pongámosla en práctica. Este viernes celebramos la fiesta de San Bonifacio, apóstol de Alemania. Que Él nos ayude a anunciar con la vida al Señor nuestra salvación y esperanza. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Das Gebet En lässt sus uns saludos, el Papa Francisco ha recordado la figura de este apóstol de Alemania, San Bonifacio, quien fue a evangelizar estas tierras, enviado por el Papa Gregorio II. Con su anuncio logró ganar para la religión cristiana mucha gente y fue obispo en la sede de Maguncia hasta el final de su vida. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga.
Ahora escuchemos los saludos en lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje veremos como Abraão é para nós o modelo de quem escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. O livro do Gênesis nos conta como Abraão prontamente respondeu a Deus, que o chamou a deixar a sua pátria rumo a uma terra desconhecida, fiando-se totalmente da promessa divina. Assim, dava início a um novo modo de a humanidade se relacionar com Deus, ou seja, com uma fé que enraizava na própria história pessoal. Deus deixava de ser distante, mas acompanha os passos do homem, guiando a sua vida com a providência. Por isso, Abraão é o homem da palavra, que se deixa conduzir por Deus, num caminho que às vezes se faz árduo e até incompreensível, como no drama que Abraão enfrentou ao ser-lhe pedido o sacrifício do seu filho Isaque. Porém, apesar dos obstáculos, Abraão permaneceu fiel, totalmente disponível a Deus, ensinando-nos assim que rezar con El monitor está recordando la fidelidad de Abraham y sobre todo la obediencia que lo llevó hasta el punto extremo de querer sacrificar a su hijo Isaac. Rivolgo un cordiale saluto a voi, fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a ustedes, queridos fieles de lengua portuguesa, animándolos a buscar a Dios en la oración. Así experimentarán la guía del Espíritu Santo, que hará de cada uno de ustedes verdaderos testigos de la fe cristiana en la sociedad. Con mucho gusto los bendigo y a ustedes y a todas sus familias. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a procurar. El Papa los ha animado a todos los fieles de lengua portuguesa a poder vivir este tiempo bajo la guía del Espíritu Santo, recordando que este domingo hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés, de la efusión del Espíritu Santo, para que nos pueda guiar y guiar a cada uno para ser verdaderos testigos de la fe. Ahora escucharemos los saludos en lengua árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البناوي. El monitor expresa los saludos de las comunidades de lengua árabe, que recordemos son minoritarias en esos territorios. Hace presente su adhesión al Papa Francisco y también sus oraciones. Asimismo, ha recordado que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todos los fieles que siguen esta transmisión radio-televisiva. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إبراهيم في إطار تعليمي في موضوع الصلاة. قال قداسته: دعا الله إبراهيم أن يترك أرضه وعائلته وأن ينطلق في طريق مجهولة وإلى مستقبل جديد مقابل الوعد بأن نسله سيكون كثيرا مثل نجوم. El monitor está resaltando sobre todo que leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a la palabra de Dios, que periódicamente se aparecía a lo largo de su camino. En resumen, dijo el Papa, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte así en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras.
el Dios de la providencia. Y esto seguramente los fieles de lengua árabe lo saben porque tradicionalmente están más cerca de esta tradición religiosa de la cual nos habla el libro del Génesis. Asimismo, el monitor recuerda cómo el Papa ha señalado que la figura de Abraham, esta figura del perfecto hombre de Dios, es retomada en diferentes tradiciones espirituales, sobre todo la judía, la cristiana y la musulmana, muy cercana a estas comunidades cristianas, sobre todo en Asia y en Oriente. Saluto i fedeli di lingua araba que seguono questo incontro attraverso. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Abraham era un hombre de oración y un amigo de Dios que construía un altar al Señor en cada lugar que se encontraba. En su oración era capaz de discutir con Dios, permaneciendo siempre fiel a Él, incluso en la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Papa Francisco en sus saludos ha vuelto a recordar la figura de Abraham como un hombre de oración, un amigo de Dios que construía altares a lo largo de su camino para recordar los encuentros y las manifestaciones de Dios. En su oración era capaz de discutir incluso con él, pero permaneciendo siempre fiel. Ahora damos paso a los fieles en lengua polaca. Ojcze Święty, Polacy w kraju i na świecie, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorych y dotkniętych cierpieniem. El monitor ha manifestado los saludos de la Iglesia en Polonia y sobre todo en este año que se celebra el centenario del nacimiento de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Asimismo, también está haciendo el resumen, la síntesis de la catequesis del Papa Francisco. By pójść ku nowej, innej przyszłości. Abraham słucha głosu Boga, ufa Jego słowu i wychodzi. Wraz z tym wyruszeniem rodzi się nowy sposób pojmowania relacji z Bogiem. Kiedy Bóg mówi, człowiek staje się adresatem tego słowa, a jego życie miejscem, w którym pragnie się ono zrealizować. Życie wierzącego zaczyna być pojmowane jako powołanie, jako miejsce, w którym wypełnia się obietnica. Abraham żył modlitwą w nieustannej wierności temu słowu, które pojawiało się na jego drodze. Bóg jest już postrzegany nie tylko w zjawiskach kosmicznych jako Bóg daleki. Staje się moim Bogiem, Bogiem mojej osobistej historii, który prowadzi moje kroki, który mnie nie opuszcza, Bogiem moich dni. El monitor recuerda cómo la experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad. La historia de Abraham es retomado por el memorial de Blaise Pascal, que el Papa ha leído en esta catequesis, diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. El Papa ha recordado que este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de la muerte del filósofo, estaba cosido dentro de un vestido. En él se expresa no la reflexión intelectual de un hombre sabio como este filósofo, sino sobre todo un sentimiento vivo, una experiencia de la presencia de Dios. Pascal señala incluso el momento preciso en el que sintió esta experiencia.
Saluto cordialmente i polacchi. In particolare esprimo la mia vicinanza. Saludo cordialmente a los polacos, en particular expreso mi cercanía a los jóvenes que se unen a la vigilia de oración y de alabanza en el contexto del 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000. Esta vez serán pocos los que podrán reunirse físicamente junto a las fuentes bautismales de Polonia, pero muchos podrán participar a través de los medios de comunicación. Todos agradezcan a Dios por el don del Espíritu Santo que anima el entusiasmo de la fe y nos hace testigos de la alegría de cuantos buscamos de vivir en la luz de Cristo resucitado. Los acompañan los patronos de este encuentro, San Juan Pablo II, de quien celebramos el centenario de su nacimiento. Hagan suyo su lema, Totus Tuus, y como él vivan la juventud confiando en Cristo y en su Madre para proseguir con audacia hacia los horizontes del futuro. Durante su encuentro darán un testimonio valiente, darán la bendición a sus padres. Háganlo como un humilde gesto de amor y de gratitud filial por el don de la vida y de la fe. Me uno en la oración y les pido, recen también por mí. Que Dios los bendiga. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a los fieles polacos y sobre todo a los jóvenes que participarán en esta vigilia de oración y alabanza en el 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000, este encuentro anual más grande de la juventud católica en Polonia, que se celebra en los campos de Létnica, en el lago que lleva este nombre, un lugar elegido porque según la tradición es el lugar donde se dio el bautismo de Polonia. Es precisamente el padre Jan Gora quien inició esta tradición. Este sacerdote falleció en el año 2015 y desde entonces se han venido dando estos encuentros de los jóvenes a puertas del tercer milenio y que se ha prolongado hasta nuestros días. Asimismo, les ha pedido a estos jóvenes que se reunirán en Létnica que den testimonio de su fe y que hagan suyo el lema de Juan Pablo II, Totus Tuus, sobre todo en este año en que se celebra el centenario del nacimiento de este santo Papa. Za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi. Ahora escucharemos los saludos en lengua italiana. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine. Los fieles que están siguiendo esta transmisión de la audiencia general expresan su fidelidad y oran por las intenciones de su ministerio apostólico en toda Italia. También el monitor recuerda que se rezará el Padre Nuestro y se impartirá la bendición apostólica. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. La cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad nos conduce al misterio de la vida íntima de Dios uno y trino, centro de la fe cristiana, y nos invita a buscar en el amor de Dios nuestra consolación y nuestra paz interior. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Encomiéndense al Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, y sean abiertos a su amor, y así podrán transformar vuestra vida, la de sus familias y la de sus comunidades. A todos imparto mi bendición. Con este saludo a los fieles de lengua italiana, vamos llegando a la conclusión de esta audiencia general en la cual ahora se rezará el Padre Nuestro y el Papa impartirá la bendición apostólica.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.